Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1. Y hoy, por la gracia del Señor, vamos a dar inicio a nuestra serie de Santiago. Y ya de entrada quiero decirle que esta es la parte un poquitito más académica, porque nosotros hoy vamos a ver las generalidades que finalmente nos van a permitir el poder interpretar correctamente este libro. Es necesario que pongamos todo en su contexto para que no haya, como dicen, pretexto, o para que no haya una interpretación superficial que finalmente haga que la iglesia no sea edificada. Entonces, hermanos, vamos a leer Santiago 1:22, que es el versículo central del libro de Santiago, el cual nosotros desarrollaremos en parte el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo, o no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, inclinen sus rostros, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre celestial, Señor nuestro, nuevamente aquí tu pueblo clamando por tu presencia. Padre bendito, hoy vamos a tocar o vamos a iniciar una de las cartas más prácticas del Nuevo Testamento. Señor, vamos a ver con mucha claridad que nuestra fe se debe manifestar en obras. Señor, una fe sin obras es muerta. Aquí vamos a ver dónde encajan en la teología realmente las obras, que no son para justificación, pero sí son producto de una persona justificada. Y Padre, ayúdanos a poder vivir conforme a esto. Enséñanos, Padre, a poder seguir creciendo y aprendiendo de tu palabra. Padre, si tú quieres, tu espíritu, abre el entendimiento de todos mis hermanos y que podamos ser edificados el día de hoy, a pesar de mí, a pesar del predicador. Yo te pido eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, permítanme comenzar leyendo una fábula escrita por Esopo, un griego que era muy conocido por hacer fábulas alrededor del año 600 a.C. Dice así: un adivino que estaba instalado en la plaza pública, ejerciendo su oficio con gran seguridad y confianza, un día, mientras anunciaba con aparente certeza lo que ocurriría a otros, una persona se le acercó para decirle que las puertas de su propia casa estaban abiertas y que había robado todo lo que había en su interior. El adivino, sorprendido por la noticia, salió corriendo desesperado para verificar lo sucedido. Y mientras se alejaba apresurado, uno de los presentes lo observó y le dijo: tú, que pretendes ver el futuro de los demás, ¿por qué no pudiste anticipar lo que te ocurriría a ti mismo? Hermanos, esta pequeña fábula de Esopo lo que hace es dejar una lección profunda. No siempre lo que se dice o se afirma va acompañado de hechos que lo respaldan. Háganse esta pregunta: ¿cómo puede alguien pretender tener conocimiento del futuro de otros y ser incapaz de ver el suyo propio? El punto es, y atiendan, hermanos, porque esto va a acompañarnos a lo largo de toda la serie, que aunque nuestras palabras puedan sonar convincentes, tarde o temprano, nuestros hechos, nuestras obras van a terminar confirmando o contradiciendo lo que decimos ser. O se afirma o se contradice. Hermanos, sabemos bien que en el mundo es común que exista una desconexión entre lo que se dice y lo que se hace, o en lo que se dice y lo que se vive. Pero en la vida cristiana, este hecho o esta realidad jamás puede ser normalizada. Jamás la podemos normalizar. La palabra no presenta esta distancia o esta diferencia entre la confesión y la conducta como si fuera algo tolerable, sino la presenta como algo que debe ser confrontada y corregida. Debemos confrontar y corregir eso. Y precisamente es en la carta de Santiago
donde hallamos uno de los llamados más contundentes del Nuevo Testamento. Y ese llamado consiste en esto. Abandona, hermano, una fe solo de palabras. Abandona una fe solo de palabras y abraza una fe viva. Abraza una fe visible. Abraza una fe coherente, que sin lugar a dudas se va a manifestar en la forma en que vives. Por eso esta carta, a diferencia de muchas cartas, entre ellas las cartas paulinas, donde Pablo hace el énfasis en el legalismo, y para los que no conocen qué es el legalismo, le digo que es la confianza en las obras para alcanzar salvación. Esta carta de Santiago se dirige a otro problema muy común en la iglesia: el formalismo religioso. El formalismo religioso, o sea, una fe declarativa sin una obediencia real que la respalde. Hermanos, esta es la tensión que Santiago nos va a ayudar a dilucidar. Si verdaderamente lo que yo digo va acompañado de lo que yo hago. Porque como cristianos, nosotros no estamos llamados únicamente a confesar con la boca lo que creemos. El cristianismo no se trata solamente de declarar. El cristianismo también se trata de evidenciar con nuestra vida la realidad de esa confesión. En verdad debe haber obra de cambio. Por eso siempre decimos, hermano, aquí, si bien ya no soy el que alguna vez fui, tampoco soy el que debería ser. Y de aquí a unos meses, tengo que volver a decir, si bien no soy el que debería ser, tampoco soy el que alguna vez fui. Pero Santiago lo dice de una forma impresionante en Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por, y esa parte subrayen, por mis obras. Entonces, hermanos, ¿quieren saber cómo se ve la fe en realidad? La fe se ve por las obras. Las obras no son las que salvan. Las obras son la demostración de que hubo una justificación. Nadie de los que estamos aquí fuimos salvos por obrar. Todos hemos sido salvos porque el Señor Jesucristo nos ha hecho salvos. Pero hermanos, el hecho de que haya salvación en nosotros es lo que produce esa obra de cambio. No para salvarte, reitero, sino para glorificar su nombre. Así que, hermanos, me llena de gozo que demos inicio a una carta así. Por eso lo titulamos Viviendo lo que creemos. El punto es que terminada esta serie, muchos de nosotros vamos a ser confrontados y tenemos que empezar a poner en práctica lo que decimos que creemos, cueste lo que cueste. Amén. Entonces, el sermón del día de hoy, hermanos, voy a dividir en dos puntos. El primer punto va a ser las generalidades de la carta de Santiago, que son importantes para poder interpretar correctamente. Y segundo, vamos a titularle Hacedores de la palabra y no solamente oidores, y vamos a explicar parte del versículo 22, porque futuramente vamos a tocar nuevamente en el contexto. ¿Amén? Entonces, vamos a empezar con las generalidades. Y ahí afuera, un hermano me preguntó por qué razón debemos comenzar estudiando las generalidades de la carta. Y me parece una brillante pregunta. La razón, hermano, si me escuchás, hermano y hermanos, la razón es sencilla. Porque al estudiar las generalidades nos va a ayudar a comprender el mensaje. Ese es el punto. Las generalidades lo que van a hacer es ayudarte a comprender mejor el mensaje. ¿Y eso qué va a hacer? Va a permitirte que te acerques al texto con mayor claridad y al mismo tiempo evitar interpretaciones que sean superficiales o erradas. El punto es que jamás se puede interpretar correctamente la Biblia si se ignora su contexto. Preguntas como ¿a quién escribe? ¿Desde dónde escribe? ¿Para qué escribe? ¿En qué situación se encuentran los destinatarios? ¿Y cuál es el propósito de la carta? Son solo algunas preguntas que necesariamente, hermano, deben ser respondidas
si queremos interpretar y atiendan bien y escuchar correctamente la voz de Dios en esta carta y alrededor de toda la Biblia. Entonces el contexto y todo lo que ocurre alrededor es demasiado importante para que nosotros podamos ver el mensaje correctamente y entender lo que el Señor por medio de Santiago nos quiere decir. Entonces, dicho esto, la primera generalidad que debemos considerar es que Santiago, hermanos, está dentro de la clasificación de carta universal. O sea, la epístola de Santiago forma parte de lo que se conoce como epístolas universales o generales del Nuevo Testamento. Se lo conoce así por una sencilla razón. No va dirigida a ningún tipo de iglesia, ni va dirigida a una persona en especial, como por ejemplo Romanos y Corintios, sino a un grupo mucho más amplio de creyentes. Dentro de ese grupo, hermanos, para los que quieran saber, también se encuentran cartas como Primera y Segunda de Pedro, también se encuentra Primera, Segunda y Tercera de Juan, y también la carta de Judas y de Hebreos. Entonces esas son cartas universales. Y este dato que acabo de dar, lo que va a ayudarnos a ver es que el Espíritu Santo no solamente habla a iglesias específicas y a personas específicas, sino que a toda la iglesia en distintos contextos. Con eso quiero decir que toda la Biblia es universal, es para todos. Todo está dirigido a vos. La segunda generalidad que debemos conocer, porque este dato nos va a ayudar a poder ver después el autor, es la fecha. La carta de Santiago fue escrita aproximadamente entre los años 44 y 48 después de Cristo, lo que la convierte en uno de los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Este dato realmente es significativo porque esta carta lo que hace es acercarnos a los comienzos de la iglesia primitiva, cuando los creyentes estaban dando sus primeros pasos en la fe, cuando ellos estaban enfrentando pruebas reales y cuando ellos estaban aprendiendo a vivir el evangelio en medio de la presión del mundo. ¿Se dan cuenta por qué es importante fechar? Ahora, la tercera generalidad, y donde vamos a quedarnos un poco de tiempo y donde voy a pedirle que vayan abriendo sus Biblias, es el autor de la epístola. ¿Quién es el autor de las epístolas? Hermanos, al considerar al autor, debo decirle claramente que el Nuevo Testamento nos habla de 5 nombres o 5 personas distintas llamadas Santiago. 5 personas distintas llamadas Santiago. Santiago y Jacobo, como van a encontrar, es indistinto. Dice Jacobo, Santiago es lo mismo. O sea, la escritura es el mismo nombre. Santiago viene del hebreo Jacob, que fue traducido al griego Jacobos, y de ahí nuestra traducción como Jacobo, o en el Antiguo Testamento como Jacob. Jacobo, Santiago. O sea, hermano, aquí lo que estamos viendo es el mismo nombre, solo con distintas formas de traducción. Ahora, de esos 5 nombres, de esos 5 Santiago que aparecen en el Nuevo Testamento, solamente voy a hablar de 3 Santiagos que son relevantes para nuestro estudio. De 2 no lo voy a tocar, pero es como una tarea para que vayan a investigar. El primer Santiago es Santiago, hijo de Alfeo. Santiago, hijo de Alfeo, que era uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Santiago, hijo de Alfeo. Sin hermanos, de él no tenemos muchos detalles en el Nuevo Testamento. No conocemos mucho la vida de Santiago, hijo de Alfeo. Ciertamente su nombre aparece en las listas de los apóstoles, pero no se nos relata ningún ministerio destacado o ninguna intervención específica. Ahora, yendo a la tradición de la iglesia, la tradición afirma que fue conocido como Santiago el Menor. Santiago el Menor, probablemente por su estatura o por su menor relevancia en comparación con otros. También se sostiene, según la tradición, que este Santiago murió como mártir. Ahora, pero a la hora de nuestro estudio, hermanos, no hay evidencia suficiente para atribuir la autoría de esta carta. Si bien es un apóstol del Señor Jesucristo, si bien está en la lista de la Biblia, y el hecho de ser un apóstol del Señor Jesucristo es un gran privilegio,
en la historia de la iglesia, ni la propia escritura nos muestra la posibilidad de que él haya escrito esta carta. Lo que nos lleva al segundo Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo. Ya vimos Santiago, hijo de Alfeo, ahora Santiago, hijo de Zebedeo. Este Santiago era el hermano menor de Juan. Y junto con Juan eran conocidos como los Boanerges o hijos del trueno. Este Santiago formaba parte del círculo más íntimo, por llamarlo así, del Señor Jesucristo. Son aquellas tres personas, Pedro, Juan y Santiago, que por ejemplo estuvieron en la transfiguración. Es decir, si nosotros hablamos de este Santiago, tiene toditas las credenciales humanas y ministeriales para ser el autor de esta carta tan importante. Hermanos, era un apóstol del Señor Jesucristo, era parte del, vamos a llamarle así, el grupo más íntimo, y era un hombre reconocido como apóstol del Señor. Sin embargo, quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 12. Acompáñenme, Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2. Y vamos a ver que las Escrituras nos dan un dato decisivo. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y miren este dato. Y mató a espada a Jacobo. Jacobo y Santiago es lo mismo. Hermano de Juan. Entonces, hermanos, la muerte de este Santiago ocurrió alrededor del 44 después de Cristo. ¿Recuerdan por qué era importante fecharlo? Porque al fecharlo vamos a poder decir quién es el autor. Este hombre muere en el 44 después de Cristo. Por ende, si fue ejecutado en esa fecha, bajo ningún sentido podría ser el autor de una carta que probablemente fue escrita en ese mismo periodo o incluso tiempo después. Por lo tanto, descartamos a Santiago, hijo de Zebedeo. Lo que nos lleva al último Santiago que estudiaremos el día de hoy, que es Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, conocido como Santiago el Justo. Este es el candidato más sólido y más reconocido por todos los estudiosos. La Escritura nos dice que Jesús tuvo hermanos según la carne. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, Jesús regresa de su tierra natal, Nazaret, donde enseña en la sinagoga, pero es rechazado por la incredulidad de los suyos, dice la palabra. Específicamente dice: ¿no ese es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y ese es un dato, por ejemplo, que a muchos les suele chocar. Ciertamente el Señor Jesucristo es de la obra del Espíritu Santo y de María. Pero sepan que una vez que terminado eso, María y José tuvieron hijos. Y no tiene absolutamente nada de malo eso. Al contrario, es una bendición y es un mandato del Señor el multiplicarnos. Multiplicar y fructificar y llenar la tierra. Es un mandato del Señor. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo tenía medios hermanos. ¿Por qué? Porque eran de madre, pero no de padre. Y aquí las Escrituras, en Marcos 6:3, nos dice sus hermanos y sus hermanas. Ahora, un dato demasiado importante que también nos va a dar luz después de interpretar lo que es Santiago 1:1, es que esos medio hermanos no creyeron en él. Esos medio hermanos no creían en el Señor Jesucristo. Y miren, voy a dejar para la próxima prédica, pero ¿cómo es posible? Crecieron con él, estuvieron con él, comieron con él, le vieron. Aún así no creían en él. Y hasta la Biblia nos dice que en un punto dijeron: este hombre está fuera de sí. Miren lo que dice Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué impresionante, hermanos. Estaban ahí con él, le vieron, caminaron con él, estuvieron ahí al lado, vieron todo. Pero aún así no creían en él. Y en Marcos 3, anótenlo para la casa, se nos narra
que Jesús estaba ministrando con poder, estaba predicando, estaba sanando enfermos, expulsaba demonios. Y dice la Escritura que su fama se extendía rápidamente, pero miren lo que dice sus hermanos, cuando lo oyeron los suyos, y ese suyo significa familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. El punto es que ellos no comprendían la radicalidad y la entrega del Señor Jesucristo y pensaban que necesitaba ser detenido y protegido de sí mismo. Crecieron con él. Eran incrédulos. No creían. Qué impresionante. Pero todo cambia, hermanos, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo quiero que mires tu conversión en ese momento, cuando pudiste ver a aquel que fue traspasado por tus pecados. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y miren lo que dice el 7. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y Pablo dice, y último de todos, como un abortivo a mí. Todo cambió a raíz de que el Señor Jesucristo se le apareció resucitado. ¿Te ocurrió lo mismo en tu vida, hermano? Todo cambia a raíz de que el Señor Jesucristo lo podemos ver claramente. Y ese encuentro con Cristo lo que hace es transformar completamente. Y de ese Santiago incrédulo, vayan a Santiago 1:1 y miren cómo se presenta ahora. El incrédulo está diciendo de sí mismo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ven lo que es la conversión, hermanos? De incredulidad pasó a presentarse como siervo del Señor Jesucristo. Y miren, aquí podemos sacar muchas cosas en la prédica que viene, vamos a ver. Pero él en forma orgullosa podía decir, yo soy el medio hermano del Señor Jesucristo. Sin embargo, él decide presentarse como un siervo. ¿Ven lo que es la conversión? ¿Ven que hay fruto de cambio? Porque a partir de esa conversión, este Santiago no se quedó en el molde, sino fue el líder clave en la iglesia de Jerusalén. Para muchos fue pastor, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y es el Santiago que participa, anoten en Hechos capítulo 15, en la gran controversia, si los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Esa es una disputa que Pablo habla en Gálatas. Pero es a este Santiago al que estamos viendo, ese Santiago que vio a Jesús resucitado. A partir de esa conversión se volvió un líder. Era un hombre respetado por sus pares. Por eso Pablo lo llama en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Miren, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Este Santiago no simplemente se convirtió, sino pasó a ser una columna de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién puede hacer eso sino el Señor? ¿Quién más? ¿Quién más puede traer a un incrédulo a vida? Y no solamente eso, utilizarlo como una columna de la iglesia de Jerusalén. Solo Dios. Solo Dios puede hacer de incrédulo a pastor. De incrédulo a columna. Solo el Señor puede hacerlo, hermanos. Solo el Señor. Por tanto, por ahí cerrando este punto, ya que consideramos estos tres Santiagos del Nuevo Testamento,
Lo que nosotros entendemos que el autor más probable de esta carta es Santiago el Justo, el hermano del Señor Jesucristo. ¿Ven? Y quiero que entiendan que no es por prestigio humano, no es porque es el medio hermano del Señor Jesucristo, sino por la gracia transformadora de la vida que Dios da. De incrédulo a siervo que edifica una iglesia. Solo Dios lo puede hacer. La cuarta generalidad que debemos conocer es a los destinatarios de la carta. Si se fijan en Santiago capítulo 1 dice, la propia carta nos indica a quiénes va dirigida cuando dice a las 12 tribus en la dispersión. ¿Dice así? Entonces la propia carta te dice a quién iba dirigida, a las 12 tribus de la dispersión. Ahora, esta expresión no debe ser entendida de manera estrictamente nacional o política, como si Santiago estuviera escribiendo únicamente a Israel como nación y excluyendo a todos los demás creyentes. Más bien se refiere en primer lugar a creyentes judíos que habían sido esparcidos fuera de su tierra a causa de las persecuciones. Quiere decir que estos eran hombres y mujeres que habían creído en Cristo, pero que ahora estaban viviendo lejos de Jerusalén. Eso es lo que deben entender. Creyeron en Cristo y ahora vivían lejos de Jerusalén. Por ende, para que se sitúen, vivían lejos de su entorno habitual y estaban enfrentando la vida en medio de la dispersión, fuera de casa, fuera de la comodidad. Ya no estaban en la calidez del hogar, sino estaban dispersos y tenían que enfrentar muchas veces condiciones difíciles. Por ejemplo, no había estabilidad social. Es como desarraigarte y llevarte a un lugar. No había una estabilidad social. Muchas veces, muchos de ellos no tenían seguridad económica. Y por sobre todas las cosas, todo lo que leyeron la historia de la iglesia, el contexto era súper hostil. Llamarte cristiano era sinónimo de persecución. Ese era el contexto de destinatarios. Ahora, hermanos, yo quiero volver a recalcar que aquí Santiago no está hablando de dos pueblos separados de Dios. No está hablando de los judíos y los cristianos. No existe tal cosa, es un solo pueblo. Una sola iglesia en Cristo Jesús. Una iglesia que está formada por judíos y gentiles que ahora están viviendo en forma peregrina en medio de la dispersión de este mundo. Otra vez vamos a tu conversión. Cuando te convertiste al cristianismo, fuiste disperso porque empezó todo tipo de persecución, todo tipo de forma hostil. La persecución quizás no sea debida hoy, pero sí en lo intelectual. Por ende, el cristiano está disperso, es arraigado y entiende como Abraham que es un peregrino en este mundo. Y a esos peregrinos dispersos que están por todos lados, es a quien escribe. Creyentes de todos lados. Ahora el punto es que muchos confunden porque Santiago usa el lenguaje del pacto. Este es un lenguaje pactual, un lenguaje profundamente bíblico para hacer referencia al pueblo de Dios en su conjunto. Por eso, hermanos, cuando lean esto, aunque el lenguaje proviene de Israel, también incluye a los gentiles, o sea, nosotros, gentiles que hemos sido injertados al pueblo de Dios por medio del Evangelio según Romanos. La quinta generalidad que vamos a ver el día de hoy es el contexto de la iglesia. Cuando uno mira la carta de Santiago, estos 5 capítulos, lo que debemos concluir es que nos está mostrando una iglesia real. Nos muestra una iglesia tal cual es. Una iglesia viva y con muchísima tensión interna. Por un lado, vamos a separar en dos. Había pruebas externas. Todas las iglesias tienen pruebas externas, hermanos. Persecución,
Y esa persecución específica tienen que verla a la luz de Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 12, donde la iglesia es esparcida y atacada. Entonces, ¿qué es lo que hace una persecución como esta en forma física? Lo que hace es romper la comunión, romper la estabilidad comunitaria. La iglesia es demasiado importante. El cristiano no puede andar solo. El cristiano debe estar acompañado de otros cristianos. No existe tal cosa del cristiano que vive solo su fe. Pero cuando hay una dispersión, lo primero que ocurre es que se rompe la estabilidad comunitaria. Por ende, hermanos, nosotros que vivimos en un país que permite que tengamos libremente el culto, nosotros tenemos que estar muy agradecidos y fervientes en venir a congregarnos. Porque en este contexto la gente era perseguida y era dispersa. Y se rompía esa comunidad, esa posibilidad de poder hablar entre hermanos, compartir la fe, el ayudarnos, el apoyarnos, el levantarnos, el exhortándoos y soportándoos, como dice la Escritura. Nosotros estamos viviendo un tiempo de bonanzas, pero este no es un tiempo de persecución. Ellos aquí estaban obligados a rehacer su vida fuera de Jerusalén. Y ustedes saben lo que representaban para ellos Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que enfrentás cuando haces esto? Probablemente pobreza, probablemente injusticia social. Muchos de ellos quizás vivían en condiciones difíciles, sin recursos ni protección. No es fácil, hermanos, cuando se te desarraiga de un lugar. Y no porque vos quieras, sino por las circunstancias providenciales. Pero aparte de eso, también la carta nos muestra que la iglesia estaba pasando por muchísimos problemas internos. Por ejemplo, uno de los temas tópicos de la carta es el favoritismo hacia los ricos, donde algunos comenzaban a tratar con preferencia a los que tenían recursos, olvidando que en Cristo Jesús hay igualdad entre todos y no hay acepción de personas. También había conflicto entre hermanos. Había tensión en la comunidad de la fe. Miren, en una parte dice que hay un deseo de honrar y de enseñar, pero sin madurez. Donde alguno quería ser maestro por tener reconocimiento, pero sin la profundidad espiritual necesaria. Hermanos, cuidado con eso. Todo este contexto lo que va a permitirte ver es lo siguiente. Esta carta fue escrita a una iglesia que estaba luchando. No es muy distinto a nuestro contexto, hermanos. Fue escrita a una iglesia que estaba luchando constantemente entre lo que cree y lo que todavía no aprendió a vivir. ¿Ven eso? Lo que creemos y lo que tenemos que aprender a vivir, siempre va a haber una tensión. Que el Señor nos ayude a ver por medio de esta carta qué cosas tenemos que ajustar como congregación. La sexta generalidad del libro es el estilo del libro. Y si se fijan, es bastante particular. Algunos de los que lo leyeron ayer, los jóvenes estaban leyendo aquí. Parece ser como que salta de un tema a otro. Sin embargo, el tener el contexto y el tener a qué escribía y por qué, te va a ayudar a hilar todos esos puntos. Pero más que nada, lo que quiero dejarle en la mente de ustedes es que lo que ustedes tienen en la mano es un sermón en forma de carta. Ustedes lo que tienen aquí es un sermón de un pastor que escribió a mano. ¿Por qué? Porque esta carta es directa, no da rodeos sobre temas, es súper práctica, baja a tu vida cotidiana, te exhorta, te confronta y te llama a la acción. Toda cosa que hace un pastor. Y por sobre todas las cosas, tiene un fuerte énfasis en formar el carácter cristiano. Está muy interesado en tratar con tu corazón, en tratar con lo que sos, con lo que decís que sos. En síntesis, hermanos, cuando vean esta carta, ustedes tienen que ver a un pastor hablándole a sus ovejas. Por eso es una carta especial. Es un pastor escribiendo. La séptima generalidad es el propósito. Creo que
El propósito es lo más claro que se puede ver a lo largo de estos 5 capítulos. Y es esto: corregir la fe verbal y llevar a una fe vivida. Hermano, parece un tema menor, pero en realidad esto implica muchísimas cosas. Santiago lo que te dice es esto. Voy a parafrasear. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, no basta con oír la palabra. Hermano, no basta con decir que crees. Hermana, no basta con que añadas el lenguaje religioso a tu repertorio. No basta. Sin embargo, la fe que verdaderamente basta es la que obedece. Y esa fe tiene que estar arraigada en tu vida diaria. Y ahí es donde vienen las obras visibles de conversión. Ahí está el punto. Decir que crees. No vas a ser perfecto. Nadie en esta tierra es perfecto. Solamente hubo un perfecto que caminó aquí. Y es el Señor Jesucristo. Pero ninguno de nosotros lo va a hacer perfectamente. Pero eso no es motivo para decir luchemos contra lo que somos. Abiertamente la Biblia te llama lucha contra lo que sos. Y vivir coherentemente con lo que decís. Si decís que confías en el Señor y tenés una circunstancia y no te dedicas a orar y querés solucionar por tu propio mérito, déjame decirte, hermano, que lo que decís con lo que haces se contradicen. Nuestra vida se tiene que arraigar y tiene que haber obras visibles de conversión. Fíjense que Santiago dice que hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen. Quiere decir que uno puede asentir intelectualmente todo lo que estoy diciendo, pero no bajar a su corazón. Que uno puede leer la Biblia y aún así no conformar su vida a ella. Por eso esto es una carta pastoral directamente que ataca el corazón de cada uno de nosotros. Nadie aquí se salva, hermanos. Nadie. Todos vamos a encontrar que en alguna área de nuestra vida vivimos inconsistentemente. Ahora, ¿vamos a dejarlo así? No. Ahora, en cuanto al contenido teológico, por más que sea pastoral, que es nuestra octava generalidad, si bien, reitero y subrayo, es una carta pastoral por donde se lo miren, yo creo que presenta también una riqueza doctrinal profunda, pero el punto es que la expresa en forma práctica. Por ejemplo, él dice que Dios es bueno, dice que Dios es sabio, que Dios es dador de todo bien, digno de confianza en medio de la prueba, y ese es el lente por el cual vos tenés que mirar cualquier circunstancia adversa que estás atravesando. También Santiago nos dice que la palabra es viva, dice que la palabra es eficaz y suficiente para transformar el corazón. Por ende, si hay transformación de corazón, tiene que haber por medio de la palabra y la oración. También te dice claramente que la fe se manifiesta por obras. Y te dice algo que vamos a estudiar con mayor detenimiento, que es que el pecado no es algo externo solamente, sino que nace del corazón humano. Y me gusta mucho, como compartí con los jóvenes ayer, la versión 1909 de la Reina Valera, de cómo habla ese punto específicamente. Entonces, también Santiago te dice que la tentación nunca proviene de Dios, sino que esa tentación que tenés es tu deseo desordenado. Sos vos. Y para concluir, dice, la vida cristiana es práctica, perseverante y es visiblemente obediente. Hermano, yo espero confrontarte, porque a mí me confronta esto. Yo no espero que salgas cómodo, espero que salgas incómodo, porque ese es el punto de esta carta. Ninguno de los que estamos aquí completamos este estándar. Y esto te tiene que llevar directamente al Señor Jesucristo. Gracias por tu favor. Gracias, Señor. Entonces, como conclusión de este primer punto, todo esto que yo te dije no es para llenar simplemente tu mente.
No es una clase académica lo que acabamos de hacer. Es necesario dar este punto de partida para que preparen el corazón. Deben preparar el corazón para lo que vamos a leer. Porque esta carta tiene una intención y esa intención es formativa. Y cualquiera que estuvo en algo formativo se va a dar cuenta de que alguien va a ir moldeándote y al moldear muchas cosas no te van a gustar. Es por eso que la pregunta que nos va a acompañar a lo largo de esta serie es la siguiente. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿tu fe se refleja en tu vida? Esa es la pregunta que engloba todo. ¿Tu fe se refleja por tu vida? Lo que nos lleva hasta el segundo punto que dice, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vamos a leer otra vez Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, hay un versículo que atraviesa toda la carta de Santiago como una espada, es este versículo. Subrányenlo. Esta es la idea central de la carta de Santiago. Santiago lo que hace aquí es, te voy a decir en forma más coloquial, todas tus excusas, toda tu apariencia, toda tu religiosidad externa, la hace pedazos con un solo versículo. Otra vez, todas las excusas que pones, todo lo que decís que sos y toda la religiosidad que manifestaste en él, se hacen añicos con un solo versículo. Porque el punto, hermano, según el contexto que acabamos de leer, esto no va dirigido a no creyentes, sino esta carta va dirigida a creyentes. Si es una carta dirigida a creyentes, está hablando a los creyentes que pueden caer en estas cosas. Está hablando a personas que quizás asisten regularmente a las reuniones de la iglesia. Personas que conocen doctrina. Personas que quizás van a decir amén a todo lo que estoy diciendo en el momento correcto encima. Pero sin embargo, Santiago dice algo claro. Ustedes pueden estar engañándose. Cuidado con ese engaño. Hermano, quizá va a sonar fuerte lo que voy a decir ahora, pero debo decirlo. Es mi deber decirlo. Pero hermanos, el mayor peligro para la iglesia no siempre proviene de las falsas doctrinas que entran desde afuera. Muchas veces el peligro más grande nace de adentro mismo de la congregación. Y como habíamos visto en Primera de Juan, y salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el corazón de quienes se congregan con regularidad y escuchan la palabra puede estar endurecido. Hermano, pensad en esto. Si dice oidores, quiere decir que están expuestos a la palabra. Pero el punto es que no son hacedores. Es tan engañoso el corazón del hombre que es posible escuchar sermones cada semana, leer la Biblia y juntarse con los hermanos de la iglesia y aún así tener el corazón endurecido. Hermano, hagamos esto. El medio hermano del Señor Jesucristo no creía en él hasta que tuvo un encuentro real con él. Vio cómo creció, vio las cosas que hacía, lo vio de cerca, vivió ese periodo que la Biblia hace silencio. Estuvo con él, pero aún así no creía. Hermanos, podemos unirte con la verdad, pero nunca rendirte a ella. Quizás puedas llenar cuadernos de apuntes, pero tu vida sigue intacta, nada cambia. Santiago te dice otra vez, no basta con oír. Cuando aquí está diciendo hacedores de la palabra
Simple y llanamente está diciendo alguien que pone en práctica lo que lee. O sea, alguien que obedece, alguien que se somete. ¿Ustedes creen que eso es simple? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que es difícil? Yo creo que es muy difícil, porque es una lucha contra tu propio yo. Amén, hermanos. No es fácil esto. El punto es, nunca tomen la palabra del Señor como una fuente para nutrir tu mente. La palabra del Señor no está para informar simplemente la mente. La palabra del Señor fue dada para transformar corazones. Por ejemplo, una predicación que solo produce admiración intelectual y todo el mundo sale fascinado con el predicador y sale emocionado, pero no hay arrepentimiento genuino. Esa predicación no ha cumplido su propósito. ¿Ven lo duro que es? Hermanos, ¿de qué sirve escuchar acerca de la santidad si seguimos amando al pecador? Es contradictorio, ¿verdad? Hermanos, ¿de qué sirve escuchar acerca del dominio propio? Y Santiago nos dice, si nuestra lengua sigue destruyendo, chismeando, hablando mal de quien encontremos, maldiciendo. Bendecimos al Señor con esta boca, pero a la vez maldecimos a medio mundo. ¿De qué sirve hablar de gracia y de vida transformada si tu vida es muy parecida al mundo? Entre lo que viven en el mundo y tu vida no hay ninguna diferencia. ¿De qué sirve entonces hablar de gracia? Es por eso que en esta carta seremos llevados una y otra vez delante del espejo de Dios. Santiago habla de un espejo, pero el espejo no es un espejo humano, es el espejo de Dios, donde se va a revelar quiénes somos realmente. El punto es que delante de los hombres todos pueden aparentar. Al pastor se le puede engañar y a los hermanos también, y todos podemos aparentar. Todos aquí tienen la capacidad de proyectar espiritualidad. Podés parecer firme, pero el punto es que podés caer en el hecho de pensar que solo al escuchar la palabra ya sos verdadero creyente. Y mi misión es sacarte de ahí y decirte no. Por eso lo hecho de venir a escuchar no sos creyente. El punto es que cuando te convertís en un oidor y no un hacedor, poco a poco comenzás a reposar en el hecho de simplemente oír. Hermanos, muchos de nosotros podemos tener nuestra mente o nuestra conciencia quebrantada y venir a escuchar una prédica y aliviarla por un momento. Y creer que porque venís a oír, ya sos creyente. Pero el corazón nunca se transformará de esa manera. Por eso fue escrita esta carta, hermanos. Esta es la realidad de esta carta. La carta lo que busca es destruir tu falsa seguridad. Aquí se va a gritar los cuatro vientos que el creyente no es solamente aquel que oye, y atiéndanme bien este punto, sino aquel que su vida comienza a ser moldeada por la palabra de Dios. Nadie va a vivir perfectamente, pero sí hay que vivir un cristianismo honesto, buscando obedecer. Hermano, yo quiero advertirte del peligro que por años pudiste sentarte bajo la predicación del Evangelio y aún así permanecer lejos de Cristo. Mucha gente me pregunta, ¿qué pasa con la persona que está en el medio del Amazonas y nadie le predica y se pierde? Y yo no sé qué es peor, hermano, el que está aquí sentado escuchando todos los domingos y aún así se pierde. Estar al lado de la vida y no tenerla. El tener la posibilidad todos los domingos y no tenerla. ¿Qué es peor? Permanecer aún lejos. Si alguien hoy te preguntara, hermano,
de forma directa porque no estamos acostumbrados a que la gente nos pregunte en cosas directas y mucho menos estamos acostumbrados a responder en forma directa. Pero si hoy alguien se acerca y te pregunta, amigo, amiga, hermano, ¿tu fe se refleja en tu manera de vivir? ¿Qué le responderías? ¿Qué le respondería, hermano? Con una pregunta como esta, sepan que yo no busco humillar a nadie. Al contrario, yo soy el primero el que tiene que hacer esto. Sino lo que busco es despertarte. ¿Tu vida refleja tu fe? Porque es posible estar cerca del Evangelio otra vez. Oír, admirar el Evangelio y aún así no ha sido verdaderamente transformado. Y eso sería una pena. Y aquí vamos a luchar con otras cosas más. El moralismo es una cosa que tenemos que luchar. El creer que hacer las buenas obras sin tener fe. Por eso Spurgeon decía que el infierno está pavimentado el camino de buenas obras. ¿Por qué? Porque hay que entender las dos cosas en su lugar. Pablo nos enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues un don de Dios. Entonces la salvación no es por obra, sino por gracia. Pero Santiago lo que aquí nos está mostrando es cómo se ve esa fe, o cómo esa raíz que Pablo muestra finalmente da un árbol y finalmente los frutos. Y Santiago lo que le complementa a Pablo diciendo que la verdadera fe se ve por medio de las obras visibles. Quiere decir de que lo que yo digo o lo que yo digo que ocurrió en mi vida se ve manifiesto por medio de la práctica. Entonces, hermanos, a lo largo, como conclusión de esta primera prédica, que es la más tediosa probablemente porque tenemos que poner las bases para poder entrar después en cada versículo. Aquí lo que vamos a ver es un llamado insistente y pastoral y repetitivo. Así que no se me cansen, va a ser así porque el propio Santiago lo es así. Porque es profundamente práctico. No se queden solo en oír, sino lleven a la práctica. Aquí no vas a quedarte en un terreno cómodo con esta carta, al contrario, vas a ser llevado todo el tiempo. Porque conocimiento sin obediencia es sinónimo de orgullo espiritual. Obediencia sin doctrina es sentimentalismo. O podemos llamarlo formalismo. Pero el punto más clave que quiero decir hoy, hermanos, es nunca miren esta carta separada del Evangelio. Ningún libro de la Biblia tienen que mirar lejos de la obra del Señor Jesucristo. Ya lo vimos en Ruth, ya lo vimos en Juan, ya lo vimos en Hebreos y ahora vamos a ver lo mismo en Santiago. Ninguna carta debe ser mirada lejos del Evangelio y de la obra del Señor Jesucristo. Deben saber que detrás de cada exhortación, detrás de cada confrontación, de cada llamado a obedecer, está la obra vivida de Cristo en su pueblo. Nada de esto iba a ser posible si nosotros primero nos nacíamos de nuevo. Y el nacer de nuevo es una obra de el Señor. Así que, hermanos, espero que el Señor nos ayude a todos. Y que a través de este espejo que vamos a vivir a partir de las próximas semanas, podamos ajustar aquellas cosas o identificarlas por lo menos, para poder llevar en oración y pedirle al Señor lo necesario para poner a prueba. ¿Amén? Vamos a orar.